Buenas noches a todos. Vamos a continuar con el tema de las asíntotas verticales y horizontales. Dijimos que para determinar las asíntotas verticales íbamos a evaluar el límite cuando x tiende a los valores prohibidos. En este caso, el valor prohibido es x igual a 2. Dos hace 0 el denominador, pero no así el numerador, lo que implica que deberemos de evaluar los límites de forma lateral. Y dijimos que la metodología a emplear es que daríamos un valor cercano a ese valor prohibido y que al evaluar aplicaríamos el teorema de los límites infinitos para identificar la tendencia. Entonces, evaluamos el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda. Un valor a la izquierda de 2 podría ser 1.9. Si sustituimos 1.9 en el numerador, tendríamos como resultado aproximadamente 3.8. Y en el denominador, perdón, 3.8 sería 3 por 9, 27. 6
6.7. Aproximadamente 6.7. Y en el denominador tendríamos negativo 0.1. Es decir, en el numerador tenemos un número positivo y en el denominador un valor cercano a 0 negativo. Más entre menos, menos infinito. Ahora evaluaremos el límite cuando x tiende a 2 por la derecha. Un valor cercano a 2 por la derecha podría ser 2.1. Si sustituimos 2.1 en el numerador, tendríamos como resultado aproximadamente 7.3. Y en el denominador positivo 0.1. Entonces, en el numerador tenemos un número positivo y en el denominador un valor cercano a 0 también positivo. Más entre más infinito. Entonces podemos concluir que la recta x igual 2 es una asíntota vertical del gráfico de esta función. Luego, vamos a determinar la asíntota horizontal y para determinar la asíntota horizontal dijimos que evaluaríamos los límites cuando x tiende a más o menos infinito. También establecimos un procedimiento para evaluar los límites al infinito.
Y este procedimiento consiste en dividir numerador y denominador entre la variable de mayor grado en el denominador. Alternativamente, podemos ensayar un método abreviado que consiste en tomar las variables de mayor grado en el numerador y denominador y dividirlas entre sí. En este caso, solo tenemos x a la 1 en el denominador y x a la 1 en el numerador. Este método abreviado requiere que las variables vayan acompañadas de sus coeficientes. Cancelamos. Los términos semejantes. Y ahora tenemos el límite de una constante. De acuerdo a los teoremas sobre límites, el límite de una constante es la misma constante. También establecimos que en el caso que la función racional no incluyera en uno de sus miembros un radical par, el límite cuando x tiende a más infinito iba a ser el mismo que cuando tiende a menos infinito. Es decir, que tendríamos solamente una asíntota horizontal. En este caso, la recta y igual a 13 es una asíntota horizontal bien. Consideremos lo siguiente a la hora de evaluar límites al infinito. Tendremos casos en los cuales las variables o la variable del denominador será mayor que la variable del numerador.
Y habrán casos en los cuales la variable de el denominador será de menor grado que la del numerador. En esos casos, debemos de considerar lo siguiente. Si la variable del denominador es de mayor grado que la del numerador, el límite es 0. Es decir, que el eje X será la asíntota horizontal. En el caso que la variable del denominador sea de menor grado que la del numerador, el límite es infinito. Es decir, tendremos una asíntota oblicua. Bien, veamos este siguiente ejemplo. Nos dan esta función y nos piden, aparte de determinar las asíntotas horizontales y verticales, dibujar el gráfico de la función. Vamos a determinar primero la asíntota o asíntotas verticales. Una función puede tener más de una asíntota vertical. Y dijimos que para determinar la asíntota vertical, primero tendríamos que determinar los valores prohibidos. Esta función tiene dos valores prohibidos. Es decir, hay dos valores que hacen 0 el denominador. Estos valores son -2 y 2. Y eso los obtengo igualando a 0 la expresión del denominador o factorizando la expresión del denominador e igualando a 0. Ahora vamos a evaluar los límites cuando X tiende a esos valores prohibidos. Vamos a evaluar el límite cuando X tiende a -2. Y recuerden nuestras premisas a la hora de evaluar los límites. Si no es un valor prohibido, sustitución directa. Si es un valor prohibido y hace 0 numerador y denominador,
Solución algebraica. Si hace 0 únicamente el denominador, evaluar de forma lateral. En este caso, menos 2 hace 0 numerador y denominador, lo que implica que este límite tiene solución y la determinaremos aplicando el álgebra. En el denominador tenemos una expresión que se denomina una diferencia de cuadrados. Factorizamos esa diferencia de cuadrados con la finalidad de simplificar el factor que hace que tanto numerador como denominador tiendan a 0. En este caso, ese factor es 2 más x. Al simplificar, en el numerador nos queda 1 y en el denominador 2 menos x. Para esta expresión, menos 2 no es un valor prohibido. De acuerdo con los teoremas sobre los límites, para determinar la tendencia, hacemos sustitución directa. En este caso, el límite es 1/4. ¿Y qué significa esto? Que en menos 2 no hay una asíntota vertical, pues la definición de asíntota vertical establece que el resultado debería de ser un límite infinito. En este caso, aunque la función no está definida para menos 2, perdón, no hay una asíntota vertical. Lo único que tenemos es una discontinuidad en x igual menos 2. Pero, tanto por la izquierda como por la derecha, de menos 2, y tiende a 1/4. Ahora bien, ¿qué sucede con el límite cuando x tiende a 2? Y vemos que 2 es un valor prohibido que únicamente hace 0 el denominador. Es decir, no hace 0 el numerador. Por lo tanto, tendremos que evaluar de forma lateral. Vamos a evaluar el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda y el límite cuando x tiende a 2 por la derecha. Y para ello, también podríamos trabajar con la forma simplificada de esta función.
y nuestra metodología y vamos a darle a la función un valor cercano al valor prohibido. En este caso, vamos a darle un valor cercano a 2 por la izquierda y un valor cercano a 2 por la izquierda podría ser 1.9. En el numerador nos quedaría siempre 1 y en el denominador 0.1. Es decir, en el numerador me queda un número positivo y en el denominador un valor cercano a 0 positivo. De acuerdo a nuestros teoremas, más entre más infinito. Luego, vamos a evaluar el límite cuando x tiende a 2 por la derecha. Entonces vamos a darle a esta función un valor a la derecha de 2. Digamos 2.1. En el numerador, una constante, 1. En el denominador, negativo 0.1. Constante positiva en el numerador y un valor cercano a 0, negativo, en el denominador. Más entre menos, menos infinito. Ahora hemos probado que en 2 hay asíntota vertical porque el resultado es infinito. Este es un límite infinito. Entonces la recta y igual a 2 es una asíntota horizontal, vertical, y es x igual a 2 aquí. Ahora vamos a calcular la asíntota horizontal. Y para calcular la asíntota horizontal, evaluaremos los límites
cuando x tiende a más o menos infinito. En este caso, vamos a emplear este método abreviado y vamos a dividir únicamente las variables de mayor grado en el numerador y en el denominador, acompañadas por sus coeficientes. Simplificamos. Uno en el numerador menos x en el denominador. Si aplicamos el teorema de los límites al infinito, si recuerdan, todo lo que, o toda fracción que tenga a x en el denominador tiende a cero. Por lo tanto, este límite es cero. Y esto ya lo habíamos establecido aquí. En este caso, la variable del denominador es de mayor grado que la del numerador. Por lo tanto, el límite es cero. También anteriormente habíamos establecido que si la función no incluía un radical par en uno de sus miembros, el límite cuando x tiende a más infinito iba a ser igual al límite cuando x tiende a menos infinito. Es decir, que la recta y igual
a 0. Es una asíntota horizontal del gráfico de esta función. Vamos a analizar el gráfico de esta función. Vamos a identificar la asíntota vertical en x igual 2. También sabemos que dos es un valor prohibido de esta función. La función está definida para menos 2. Sin embargo, el límite, cuando x tiende a menos 2, es un cuarto. Ahí aproximadamente está un cuarto. Entonces, cuando me aproximo menos 2 por la izquierda, por la derecha, que se aproxima a un cuarto. Intercepta en el eje Y en un medio. Si le damos valor de 0 a las x, nos queda 2 cuartos, que es un medio. Entonces, cuando nos aproximamos a 2 por la izquierda, siguiendo el trazo del gráfico, acercándonos a esta línea vertical, x igual 2, vemos que y tiende a más infinito. Cuando nos acercamos por la derecha a ese mismo número 2, siguiendo el trazo del gráfico, acercándonos a la línea vertical x igual 2, y tiende a menos infinito. Y cuando nos alejamos en x hacia más infinito, el gráfico se acerca a la línea horizontal y igual 0. Y lo mismo sucede cuando nos alejamos hacia menos infinito. Se acerca a la recta horizontal y igual a 0. Bien. ¿Preguntas o dudas al respecto? Buenas noches.